tardes, queridos amigos televidentes. Qué lindo estar con ustedes otra vez en esta tarde de jueves de enero del 2016. Todos estamos empezando el nuevo año con bríos, con energía. En este enero que nos ha sorprendido con bastantes lluvias, por suerte, porque estábamos ya extrañando el agua. Eso le hace bien a nuestras plantitas y además limpia el ambiente. Siempre empezando este año con optimismo, con buena energía y con ganas. Bueno, les recuerdo que Psicología ahora pasa todos los días jueves a las 2 de la tarde para que se den un tiempito después del almuerzo para ver toda la información que sale desde aquí, desde este consultorio psicológico, desde Telesucesos hasta tu hogar. Yo soy la psicóloga Adriana Fornacini y te doy la bienvenida en esta tarde. Yo atiendo en mi consulta particular, tengo ya unos 8 o 9 años de experiencia con terapia y bueno, yo he estudiado algunas cosas. Esto te lo digo justamente para que sepas que este es un espacio de mucha confianza con los mejores profesionales de Quito, del Ecuador y a nivel internacional para justamente reunirnos con los colegas y hablar de los distintos temas que son los más frecuentes por los cuales las personas van a terapia o a consulta y también hablar de las últimas técnicas terapéuticas, porque hace años pues solamente existía el psicoanálisis, que también es muy bueno, pero con el tiempo la ciencia ha ido avanzando, los investigadores, la parte espiritual también, y se han descubierto nuevas áreas y nuevas técnicas que funcionan. Yo en lo personal soy partidaria de ser integral, ir utilizando en cada persona lo que va necesitando según su proceso y así poderle ayudar mejor. Y también, bueno, te tengo que recordar que el reprise del programa es del domingo a las 5 de la tarde. Por si te sientes identificado con el tema que vamos a hablar hoy día, lo puedes compartir con tu familia, con tus amigos, para que tú te repitas del programa y también les aportes si tú sientes que están necesitando hablar sobre estos temas. Bueno, ahí está mi número de teléfono. Especialmente me gusta que me escriban para dar ideas de temas, porque este programa está hecho para ti. La idea justamente de Psicología ahora es tener este espacio de información a la comunidad para aportar de manera positiva en el desarrollo de la salud de todos, porque esa es la meta. Si aportamos a la sociedad, cada vez todos vamos a estar más fuertes y nos vamos a sentir mejor como grupo. Bueno, hoy día estoy con un colega muy querido que ya ha venido acá varias veces, pero a mí me gusta invitarle porque sabe mucho y además habla muy bien, explica muy bien y hay muchísima profundidad en sus conceptos. Estamos con Fabricio Ojeda. Él es terapeuta, se especializa en hipnosis y psicología profunda. Es una terapia que integra mucho los conocimientos de Freud dentro de la técnica hipnoterapeuta y aparte también integra lo que es Gestalt, lo que es Jung, etc. Bueno, Fabricio, qué gusto tenerte aquí. Muy buenas tardes. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Siempre es agradable venir aquí y compartir contigo algunos de los conceptos y conversaciones muy interesantes que salen de lo que intercambiamos. Estábamos justamente hablando del tema del miedo, porque empezamos charlando que en esta época que se ve una ligera crisis económica, muchas de las personas han empezado el año tal vez con los ánimos bajos, con susto de lo que va a pasar. Entonces queríamos hablar de eso, y no solamente enfocado en lo económico, sino cómo el miedo a veces nos paraliza, nos obstaculiza el desarrollo, y eso va influyendo en varias partes de nuestra vida, en la parte económica, social, de desarrollo interno, amoroso. Entonces vamos hoy día a hablar del miedo, cómo el miedo obstaculiza esta posibilidad de crecimiento y desarrollo y qué hacer para superarlo, cómo podemos salir adelante. Fabri, empecemos un poco definiendo esto del miedo. ¿Qué has visto tú dentro de la terapia, no? Sí. ¿Cómo se presentan las personas? ¿Con qué diferentes máscaras aparece el miedo? El miedo, para entenderlo un poco más, un maestro alguna vez me decía que hay dos emociones básicas, ¿no? Tenemos el amor, no el amor entendido como ese amor romántico, el del vallenato, el de las canciones, sino el amor como fuerza de construcción, como fuerza de vida, como fuerza impulsora de energía. Y tenemos el miedo, que se contrapone, y a la vez son lo mismo, como la luz y la oscuridad. No existe luz sin oscuridad, y sin oscuridad no se reconocería la luz. Y justamente el miedo tiene esa función también, nos permite reconocer el amor. ¿Qué sería, en una definición filosófica, el miedo? Es la ausencia de amor, ¿sí? Es la ausencia de amor, y es justamente lo que nosotros trabajamos. La mayoría de nuestros pacientes vienen a consultar
sobre su vida y nos muestran sus miedos, esos miedos que están bloqueando sus procesos naturales o normales de superación y de crecimiento. Tenemos mucho este miedo primario de no ser queridos, de no ser valiosos, ¿no? Esto es bien interesante porque todos, aunque parezcamos pues muy solventes, muy adultos, muy grandes, vivimos con ese miedo básico, fundamental, que se conecta con lo simbiótico. ¿Cómo lo explicarías tú? ¿Cómo es esto que la etapa simbiótica o uterina hace que llevemos este peso de miedo fundamental a lo largo de nuestra vida? Bien, el miedo no es malo, ¿no? De hecho, sin miedo no podríamos sobrevivir. El miedo es lo que nos ayuda a sobrevivir, a enfrentarnos, a reconocer los peligros. Por lo tanto, el miedo no es malo. El problema del miedo es que va creando vacíos. Nosotros somos seres completos, cuando nacemos somos seres completos, pero los miedos van creando unas sensaciones de vacío que luego las tratamos de llenar, ¿no? Sobre todo en la psicología profunda, vemos que estos miedos van creando estos vacíos que son como bombas y atraen energía que no queremos para nosotros mismos. Por ejemplo, el no ser reconocidos, el no ser aceptados, el no ser amados de una temprana infancia, lo tratamos de compensar después de diferentes maneras, ¿sí? Cómo la persona encuentra la manera de superar esos problemas es lo que le ayuda a dirigir su vida. Pero si una persona se queda mucho en el miedo, pues simplemente no va a poder crecer, desarrollar o ser feliz. Exactamente. Ahora quisiera un poco enfocar el tema del miedo a algo más práctico, ¿no es cierto? Estamos empezando el año, muchas personas tenemos metas, aspiraciones, ¿no es cierto? Que todos los años aparecen, ¿no? En el 2015 también hubo la lista, en el 2014 también, y resulta que después pueden haber cosas que no se terminan plasmando, ¿no? Claro. La pregunta sería, ¿qué hay detrás de esta imposibilidad de cumplir lo que yo pongo en mi lista, ¿no es cierto? Entonces este año me voy a ir de viaje, voy a tener una excelente relación, voy a hacer ejercicio, voy a estar optimista, y de repente a mitad de año todo lo contrario. ¿Qué puede ser que bloquea? Bueno, tenemos que ser conscientes de que nuestras sociedades no están muy sanas, ¿no? Tenemos sociedades que están bastante enfermas en cuanto a la parte emocional. De hecho, tenemos al miedo como un eje, ¿no? Decía un gran profesor que las sociedades crean miedos para vendernos necesidades. Y desde ese miedo tratamos de conformar nuestras vidas, lo que nos lleva a la mente negativa. Y la mente negativa va a construir exactamente eso, a lo que yo tengo miedo. El inconsciente no tiene una distinción entre lo que es real y fantasía. Si yo tengo miedo constante a alguna cosa, ese miedo está presente todo mi tiempo y está modificando mi realidad. Al modificar mi inconsciente también estoy modificando mi realidad. Entonces, por ejemplo, las personas dicen, yo este año quiero no tener deudas, ¿sí? O quiero no tener problemas. ¿Hacia qué estamos dirigiendo nuestra mente? En vez de ver las soluciones o ver las posibilidades de crecimiento, nos enfocamos en los problemas y al final del año terminamos con un montón de problemas más, un montón de deudas más. Es importante reconocer esto, el cómo mi mente está dirigiendo mi vida. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, construir algo, ¿no? Quiero planificar algo para este nuevo año, pues voy a pensarlo en positivo, voy a hacerlo en positivo. Este año me quiero ver mejor, quiero estar mejor de salud, entonces voy a hacer deporte. Entonces le doy a mi mente la orden de que vaya dirigiendo su energía hacia ese punto. Entonces me voy a levantar con más ánimo a hacer ejercicio, voy a alimentarme de una mejor manera, etcétera, etcétera, ¿no? Si quiero resolver mis problemas económicos, bueno, entonces dirijo mi mente hacia pensamientos de abundancia, ¿sí? Y entonces mi mente va a trabajar en esa línea buscando las diferentes maneras de crecer, ¿no? Eso es lo que nosotros trabajamos normalmente con los pacientes. Vienen los pacientes y nos cuentan un montón de problemas. Lo que nos están contando es sus miedos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en terapia? Es que se confronten con sus miedos, les enfrenten a los miedos y con esto puedan trascenderlos, ¿no? ¿Cómo confrontar un miedo? ¿Cómo superar un miedo, no? Es como que muchas veces le vemos más terrorífico de lo que es y aplazamos a veces las cosas. Por ejemplo, el doctor. Voy a poner un ejemplo, ¿no es cierto? Soy una persona muy aprensiva, estoy con sensación de que todo el tiempo estoy enfermo, de que tengo algo malo, y entonces en vez de ir al doctor a trabajarlo,
Paso un año mal, un año enfermo, un año pensando que me voy a morir, no voy al doctor, siguiente año igual, ¿no es cierto? Yo sé exactamente que tengo que ir al doctor porque si me hago las pruebas y los exámenes voy a saber qué tengo que hacer o tal vez me van a decir que no estoy enfermo. Pero aunque yo sé conscientemente y racionalmente que tengo que hacerlo, ¿qué es lo que pasa que me obstaculiza? Es que ese miedo le está dando un sentido de vida a esa persona. Excelente, ajá. ¿Sí? Y aunque no sea un sentido sano, para el inconsciente no importa si es sano, si es enfermo, si es positivo, es negativo. Si no tengo un sentido lo voy a encontrar. Es como las personas que dicen, este dolor por lo menos me hace sentir que estoy vivo. Me quitan ese dolor y ahora ¿cómo siento que estoy vivo? Estas personas seguramente aprenderían a sentir la vida con cosas más sutiles. Lo mismo sucede con los miedos. Hay personas que se aferran a los miedos porque estos miedos les hacen sentirse vivos. ¿Sí? Entonces tengo miedo de que me digan que tengo una enfermedad. Entonces me paso todo el año pensando en a lo mejor si tengo esto y analizo los síntomas y todo esto, cuando se solucionaría la situación con ir al médico y que el médico me diga si tengo o no alguna enfermedad. Si tengo la enfermedad me daría la solución. Si no tengo la enfermedad, pues tendría que seguir mi vida adelante. Pero ¿qué hago si es que no tengo un sentido de vida? Es por eso que te decía que nuestras sociedades no están muy sanas. Hemos llenado estos sentidos de vida con cosas negativas, con miedos, con sufrimientos, con angustias. Y eso es lo que estamos dejando que dirija nuestra energía. Este rato me acordé del ejemplo de que hablaban nuestros profesores. En mi época, bueno, el Rubén López decía esto, ¿no? Que cuando hay un deseo muy fuerte, entre comillas, por el que yo estoy trabajando, pero no se cumple, es porque en el fondo hay un miedo más profundo que no permite que se plasme. Claro. Y esa es una excelente respuesta para las personas que tal vez se están esforzando muchísimo por conseguir algo y no lo logran, ¿no? Una persona, bueno, yo he visto pacientes que, por ejemplo, han estudiado, tienen su maestría y dan carpetas y currículum si quieren encontrar trabajo y no les sale. O personas que trabajan mucho pero que no logran tener abundancia económica, por ejemplo. Otras personas que quieren encontrar el amor de su vida y están enfocados en las citas, en la pareja, pero no lo plasman. Entonces puede ser que inconscientemente tengo tanto miedo de que eso llegue a pasar, porque tal vez no lo veo como algo positivo realmente, que yo mismo lo saboteo. No sé qué te parece esto, Fabri. Sí, exactamente. Recuerdo el caso de una paciente que venía y me decía, no sé qué me pasa. Tengo mala suerte con las relaciones, todos los hombres son iguales, todos los que me encuentro tienen pareja o no quieren comprometerse o están por viajar o viven lejos. Claro, para la persona ella puede decir, tengo problemas de suerte, ¿no? No puedo encontrar una persona correcta. Cuando vamos analizando en terapia, ella se da cuenta que detrás de esta actitud hay una situación de miedo, tengo miedo al compromiso. Generalmente las personas que tienen problemas para comprometerse o que encuentran personas que tienen problemas para comprometerse son personas que tienen miedo al compromiso. Ven al compromiso como algo muy riesgoso y el inconsciente lo que hace es protegernos. El inconsciente no cree en la suerte, en la mala suerte, en la buena suerte. Lo que hace es implementar mecanismos para protegernos. Si yo tengo miedo de vivir lo que vivieron mis papás en la infancia, o unas relaciones tormentosas cuando yo fui criado, o lo que veo en la televisión, o me imagino que todas las relaciones me van a hacer sufrir, o escucho estos mensajes de que el amor duele, o que el amor es sufrimiento, entonces mi inconsciente me va a proteger, me va a decir, ¿cómo te vas a meter a eso? ¿No? Entonces te voy a conseguir personas que no puedan llegar a esta posición, a esta situación. O que justo vivan en otro país, o que le conoces y se tiene que ir, o que es una persona que no quiere formalizar. Entonces, esto es lo que me encanta de la psicología profunda, y es que también nos devuelve la bolita de la responsabilidad, ¿no? Claro. No somos ni víctimas, ni tenemos mala suerte, sino que muchas de las cosas que tenemos en nuestra realidad, en nuestra vida, que no nos gustan, son una proyección de algo de adentro que no hemos afrontado a veces por miedo, y lo tapamos con mecanismos de defensa. Entonces aparentemente todo está bien, soy súper valiente, todo está en control, pero en el fondo empiezo a actuar de maneras raras o tener resultados que entre comillas no quiero, pero en el fondo es que yo no estoy afrontando esos cucos. Pues puede ser que mis papás se pasaban peleando y en el fondo yo tengo pánico de estar casado en una relación, entonces prefiero decir que tengo mala suerte a afrontar ese miedo guardado, ¿no es cierto? Puede ser que
no me gusta mi profesión, la paso mal y empiezo a enfermarme incluso en vez de tener la valentía de trabajar con eso y decir no me gusta esto. Tengo que encontrar otra estructura de identidad. Por eso es lo importante del miedo, que muchos de los resultados que tenemos es por guardar esos miedos secretos, inconscientes, y buscar otras alternativas que van en contra de ir, ver al toro por los cuernos, ¿no? Exactamente. Sí, de hecho, los miedos son algo muy valioso para nuestras vidas. Sin miedo no hay reconocimiento, como sin la oscuridad no habría el reconocimiento de la luz. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es con el miedo, es enfrentarlos, reconocerlos. Como dicen, el miedo es más miedoso que nosotros mismos. Cuando lo vemos de frente, el miedo es del que sale corriendo. Es a la vez el miedo el perro guardián de la libertad. Es por donde debemos pasar, es la puerta de salida. Porque al reconocer mis miedos, al manejar mis miedos, yo recupero el control, la responsabilidad de mi vida. Y entonces puedo modificar mi vida de manera positiva. Excelente, ¿no? O sea, queremos básicamente alentarles a que se abran en este nuevo año a trabajar esas cosas guardadas que todos tenemos y que a veces nos asusta ir a terapia, nos asusta tal vez entrar en un proceso de autodescubrimiento. Yo tengo muchos amigos y conocidos que, aunque están vinculados, por ejemplo, al mundo de la psicología, del conocimiento, del yoga, de la superación, tienen una resistencia fuerte de ir donde un psicólogo, porque sería admitir que tengo un problema, sería admitir que hay algo ahí que está guardado y sobre todo me tocaría sacar eso que me duele. Entonces tengo miedo de llorarlo, tengo miedo de sentirlo y empieza a volverse el tema de ir donde el psicólogo como otro miedo más, un susto, ¿no? Voy a ir donde el psicólogo y es como el cuco, ni me hablen, busco todas las justificaciones para no ir y es porque solamente me cuesta ir a hablar de eso que está ahí guardado. Ahora, qué bueno que es a veces poder sentir el dolor y llorar las cosas, porque esa es la manera de curarnos. Claro. Por evitar a veces sentirlas, lo guardamos por años y años y años pagando la factura con otro tipo de cosas peores, ¿no? Claro. Las heridas son justamente eso, es como cuando somos pequeños y me he lastimado y mi mamá me dice, déjate al aire, eso se te va a curar, ¿sí? Y yo no quiero que le dé el aire, me da miedo que le dé aire. Entonces le tapo esa herida se infecta, se va más adentro, se demora más tiempo en curarse. Lo mismo sucede en psicología, ¿qué es lo que hacemos nosotros en la terapia? Es que las heridas emocionales vayan saliendo a la superficie, solo lo que sale a la superficie se cura. Cuando yo enfrento, cuando yo veo las cosas de frente, cuando las puedo identificar y las reconozco, entonces puedo modificarlas. Si no las veo, no tengo ninguna posibilidad, sigo pensando que es mala suerte. Y esa es justamente la magia de la terapia, de poder observar qué es lo que está ahí guardado y que yo no puedo identificar, con la ayuda del otro, ¿no? Este rato se me vino también un ejemplo, y es, por ejemplo, este mecanismo de defensa del que habla Freud, que es el eliminar el recuerdo. Sí. Hay personas que, por ejemplo, no se acuerdan nada de su infancia. Tú empiezas a conversar y le dices, cuéntame qué pasó en tu escuela, qué pasó en tu colegio, borrado. No pasó nada, no sentí nada, y la persona está con un síntoma, por ejemplo, de ataque de pánico, ¿no? Sí. Entonces ahí vemos que a veces incluso nosotros escondemos, el inconsciente esconde situaciones que tenemos que afrontar. Incluso nos olvidamos. Por eso es tan difícil a veces reconocer esta necesidad de trabajar algo guardado, porque decimos, no, pero si todo está bien. Este dolor de espalda debe ser porque, no sé, me enfermé, ¿no es cierto? Este constante catarro, este dolor de garganta constante es porque el clima está frío, ¿no? Pero en realidad son cosas a las que les tengo tanto pánico que las he escondido en el recóndito de mi inconsciente y que me están afectando, y eso es por miedo. Ahora, es normal tener miedo. ¿Qué podríamos decir para alentar a las personas a luchar con ese miedo o a hacerse amigos del miedo, ¿no? Es como, les digo a veces a los pacientes, es como cuando soy pequeño y estoy aprendiendo a caminar y me caigo, ¿sí? Me duele. Si yo tuviera el nivel de conciencia que tengo ahora, entonces diría, no, pues cada vez que me levanto me voy a caer, hay una posibilidad de que me caiga, desarrollo el miedo, entonces lo más lógico sería no levantarme y no aprender a caminar nunca. La única manera de no sufrir sería no caminar nunca, pero perdería la capacidad de ser libre, necesitaría a alguien que me lleve de un lado al otro, que me transporte cuando yo necesito, no aprendería a caminar, a montar bicicleta, a bailar, a correr. El problema de dejar que nuestros miedos dirijan nuestra vida es que le estamos dando el poder de la libertad. Nosotros perdemos la libertad a través de los miedos.
Fíjate que también hay un miedo muy potente y que se trabaja, yo creo el 90% de las veces en terapia, es el miedo a lo que el resto piense de mí. Y con eso se desarrollan fobia social, depresión, baja autoestima, trastornos de personalidad, etcétera. Porque estoy tan rígido tratando de cumplir con los roles que no me hacen bien, actuando muchas veces por el miedo a la crítica. ¿Cómo superar ese miedo a la crítica o tal vez a una mirada de descalificación del otro, de no aprobación? Porque eso nos limita muchísimo, por ejemplo. Claro, por ejemplo, cuando vemos esto en terapia, vemos que el paciente, al poner su seguridad en otros, lo que nos está demostrando es que no tiene su seguridad desarrollada en sí misma. Cuando el paciente lo confronta, entonces tiene la posibilidad de desarrollar esa confianza en sí misma. Si a mí me afecta todo lo que los demás dicen, quiere decir que yo no confío en mí, yo no tengo la fuerza en mí. Cuando yo soy consciente de esto, pues entonces puedo modificarlo. Yo cuando pongo mi seguridad en mí, cada vez los comentarios de las otras personas van perdiendo fuerza. Y eso es una bola de nieve en positivo, porque va creando, mientras menos me afecta a los de las más personas, yo me siento más seguro, mientras más seguro me siento, menos me afecta lo externo. Y ahí viene justamente esto del proceso de empoderamiento, ¿no es cierto? Tal vez en un momento dado va a ser difícil trabajar con esta inseguridad personal, admitir que tal vez tengo un autoconcepto negativo de mí mismo, que yo constantemente me estoy poniendo el pie, que estoy conspirando contra mi felicidad y entonces necesito que el otro me dé una mano con su validación. Es difícil a veces reconocer eso, reconocer que nos hacemos daño, reconocer que se necesita un cambio. Nos da miedo de admitir que necesitamos trabajar en cambiar, por ejemplo, nuestra estructura mental hacia algo más funcional. Entonces preferimos evadir la situación y seguir de nuevo en el teatro que no nos funciona, ¿no? Ahora, ¿qué podríamos decir justamente para alentar este trabajo de empoderamiento? Para quitarle esa idea de que va a pasar algo gravísimo, ¿no? Claro, bueno, cuando trabajamos en terapia siempre preguntamos qué es lo que está detrás. ¿Qué está detrás de ese miedo? Y si eso sucede, y si eso acontece, ¿qué sería lo peor que pueda pasar? ¿Para qué? Para ver el miedo básico, el miedo esencial, que generalmente es el miedo a no vivir, a no ser aceptado, etcétera, ¿no? Que tiene que ver con la relación con la madre desde muy temprana edad. Nosotros aprendemos a vestirnos de máscaras para complacer a nuestra madre y no nos permitimos ser nosotros mismos. Y luego las transferimos, estas máscaras o estas relaciones no sanas, a la pareja, a la sociedad, al grupo de amigos, a la profesión, etcétera, donde ponemos nuestra seguridad de manera externa. No hay nada más grande que enfrentar a los miedos y superarlos. Es algo, si me permites compartirte, es algo un poco lo que yo aprendí. Yo cuando estaba en el colegio, en la escuela, era extremadamente tímido, me costaba muchísimo conversar con alguien que no conocía o hablar con alguien, menos de acercarme a una mujer, por ejemplo, ¿no? Y ahora el Fabricio es el más conversón. Y me daba cuenta de esto y comencé a enfrentarlo, a este miedo, de manera paulatina, de diferentes maneras. Y ahora, por ejemplo, como hobby, yo hago comedia, hago monólogos de comedia en mis ratos libres, como una manera de enfrentar este miedo y de ir un poquito más allá. ¿Y qué pasa si supero este miedo? Y cuando uno supera un miedo, lo que se da cuenta es que la libertad siempre estuvo en la mente de uno. Y la limitación estuvo en la mente de uno. No me acuerdo dónde leía que decía que nos pasamos sufriendo la mayor parte del tiempo por cosas que nunca pasan, ¿no? Steiner decía esto, ¿no? Decía, el ser humano es el único animal que sufre por cosas que no existen. Exactamente, ¿no? Entonces, qué rico es poder coger al miedo por los cuernos. Tal vez ese rato me va a doler, pero va a ser mucho más sano a tener tal vez ese tumor del miedo adentro que va a salir con otros síntomas y que me van a limitar. Bueno, esto creo que ha sido, en esta sesión hemos hablado mucho de la importancia del trabajo terapéutico. Yo creo también que hay otras posibilidades de sanación. Para cada persona es distinto. Tal vez escribir va a ser bueno, empezar a leer. A otras personas les ayuda mucho el yoga, la espiritualidad, etcétera. Pero el tema es buscar algo que a mí me haga bien, que me permita superar eso que me tiene limitado. Porque no es coincidencia que las cosas no ocurran. Cuando algo que quiero mucho no pasa es porque hay un miedo interno. Entonces, si resolvemos el miedo, las cosas van a fluir. La abundancia, el dinero, el amor, los viajes. Entonces, no esperemos más para trabajar con eso.
Bueno, Fabri, podemos dejar tu número de contacto. Él es terapeuta, trabaja con hipnosis, psicología profunda, hace unas terapias muy integrales de todos los años de vida, en donde se va sanando las cosas ocultas del inconsciente para integrarlas. ¿Cuál es tu número, Fabri? Bueno, mi número es 0992 80 60 87, 0992 80 60 87, y mi nombre es Fabricio Ojeda. Yo le recomiendo al Fabricio como terapeuta. Si yo pudiera, haría terapia con él. Bueno, me despido de ustedes en esta tarde de jueves y nos vemos la próxima semana con más de Psicología Ahora.